Estamos en el 29 de septiembre, fiesta de San Miguel Arcángel, primera clase, con memoria del domingo 19 después de Pentecostés. Lectura del libro del Apocalipsis. Descubrió Dios las cosas que deben suceder pronto, comunicándolas por su ángel a Juan, su siervo, el cual dio testimonio de ser palabra de Dios y testificación de Jesucristo todo cuanto ha visto. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo que es testigo fiel, y el primogénito de entre los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo acercáronse a Jesús los discípulos diciéndole: ¿Quién juzgas que es el mayor en el reino de los cielos? Jesús, llamando a un pequeñuelo, lo colocó en medio de ellos y dijo: Os aseguro que si no os volvéis y hiciereis como párvulos, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humillare como este párvulo, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que acogiere en mi nombre a un párvulo como este, a mí me acoge. Mas quien escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgasen al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo anegasen en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Inevitable es que haya escándalos, mas hay de aquel hombre por quien viniere el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es en ocasión de caer, córtalos y arrójalos lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que con las 2 manos o los 2 pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo los 2 ojos ser echado al fuego del infierno. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeñitos, porque os aseguro que sus ángeles en los cielos ven siempre la cara de mi Padre que está en los cielos. Antes de comenzar, quisiera anunciarles que traje el catecismo de la Suma Teológica del Padre Péguez, que es como una explicación del catecismo de otra manera, según la teología de Santo Tomás. Este catecismo es un resumen de la Suma Teológica. No toda la gente puede leer la Suma Teológica porque es muy difícil de entender, pero aquí en este libro es muy adecuado para las personas adultas, no para los niños, más bien para las personas adultas, pero es más fácil de entender y muy claro. Entonces, una introducción a la Suma, después pueden leer algo poquito más profundo sobre el mismo tema, pero como introducción a la Suma es muy bueno. Entonces, traje algunos ejemplares para que ustedes, se los recomiendo mucho a las personas adultas. También traje una hojita con una declaración, es un extracto de una entrevista que le hicieron a Monseñor Vigano, en el cual habla sobre la situación actual de la Fraternidad San Pío X, y es muy claro en su manera de ser y muy acertado. Todas las reflexiones que hace se los recomiendo mucho. Entonces, en esa hojita puse ese texto, se lo recomiendo mucho, e incluso
de hacer alguna copia para darle a alguien que ustedes conocen, que les interese ese tema. Está muy bien explicado la situación y la decadencia que hay en la fraternidad. No, como siempre repito, no todo está mal, ¿verdad?, en la fraternidad, pero tienen la guardia baja y poco a poco están haciendo concesiones, y eso tiene muy mal aspecto y tiene consecuencias muy graves. Han estado abandonado el combate, aunque sea parcial, pero en las cosas de la fe no se puede ser parcial. Así que cuando uno abandona una verdad de nuestra fe, ya todo está en causa, todo está en cuestión, y entonces es muy grave, ¿no? Nunca, en ningún tema se puede hacer concesiones en las cuestiones de fe, ni por palabra ni por obra. O sea, a veces hay actitudes ambiguas que son muy graves, aunque en las palabras uno diga lo contrario, pero en los hechos es ya un compromiso en cosas de fe, y puede ser muy grave. También hay una noticia muy reciente del superior del distrito de Alemania, padre Udresi. Se ha pasado a la iglesia oficial, ahorita se ha pasado a una congregación que está coordinada con Roma y que aceptan las dos misas, y él dice que las dos misas son buenas, y también dice ya que el Concilio Vaticano II es bueno, nada más es un problema de interpretación. Entonces él ya ha negado todas los puntos que Monseñor Lefebvre nos dejó sobre esas cuestiones. Él ya los ha negado, y también él dice que la nueva misa no es mala, que todo está en una cuestión de cómo se celebra. Entonces, que si se respeta el misal de Pablo VI está bien, ¿verdad? Entonces, el superior que estuvo muchos años como superior de Alemania, que gozaba toda la confianza de Monseñor Felé, resulta que ha caído en esa situación. O sea, es increíble. Entonces, ¿cuáles los frutos de la dirección que ha hecho Monseñor Felé de la fraternidad? Es desastroso. También hace unos meses, el superior de Estados Unidos, que también fue nombrado por Monseñor Felé, fue denunciado por casos de corrupción, de inmoralidad, y que también este sacerdote gozó de la confianza muchos años de Monseñor Felé. Ahí se ve los frutos de la política de Monseñor Felé respecto a la problemática de la iglesia actual, y que ha inducido la fraternidad a una situación ha sido debilitada la fraternidad, al punto que superiores muy importantes, distritos muy importantes de la fraternidad, están transigiendo, están mostrando que algo anda mal, y algo debe ser grave, porque como un superior que tiene una alta responsabilidad de dirigir un distrito importante con mucha gente, muchos sacerdotes, caen en esas situaciones. O sea, dos superiores muy importantes, ¿verdad? Entonces se ve que la política de Monseñor Felé lleva a la fraternidad poco a poco a la decadencia y al desorden y a la negación de nuestra razón de ser, tal como Monseñor Lefebvre fundó la fraternidad con los objetivos que él le dio. Ya está en franca decadencia. También quisiera pedir apoyo. Yo estoy retrasado con 2 meses de renta, y necesito apoyo de los fieles para pagar esa renta,
de mi casa, la casa que estoy rentando, y tengo 2 meses pendientes y necesito el apoyo de los fieles, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos hoy festejando la fiesta de San Miguel Arcángel, y con San Miguel todos los ángeles del cielo. Es una gran fiesta. El mes de octubre, que va a comenzar esta semana, es el mes dedicado a los santos ángeles. Entonces pensemos en invocar los ángeles, porque en esta época es muy importante la devoción a los ángeles. Es muy importante porque en este tiempo los demonios están desencadenados. Satanás está haciendo de las suyas en la tierra porque los hombres le dan lugar, ¿verdad? El demonio adquiere poder por los pecados de los hombres, la multiplicación de los pecados. Dios se aleja, los ángeles se alejan y el demonio viene. El demonio ocupa esos lugares que antes estaba Dios más presente. En esta sociedad que antes era más cristiana, hoy lo es menos, y entonces los ángeles malos están más presentes y tienen más poder por la abundancia de pecados. La crisis de la iglesia, la inactividad del clero, de los sacerdotes, de los obispos, del Papa, hace que la presencia de la iglesia en el mundo se debilita, y cuando la iglesia está menos presente, cuando hay menos almas en gracia de Dios, cuando la iglesia no hace bien las cosas, cuando ya no se dice la misa tradicional, que en pocas veces, entonces el demonio adquiere más poder. Y estamos viendo un mundo que cada vez está más satanizado, que las cosas, las diversiones, los películas, e incluso los niños, los juegos de los niños tienen más un aspecto diabólico, satánico, y que hay mucha gente que hoy cada vez más se permite de practicar la brujería, practicar el satanismo, porque está de moda. Entonces vimos gente que se viste de una manera que es que inspira una especie de como si fuera satánico, su manera de vestir, su manera de tatuarse, todo eso es como satánico, ¿verdad? Y se ve la presencia del demonio en la tierra. Entonces se hace más importante y más necesario en nuestra época invocar a los ángeles, tener devoción por los ángeles, invocarlos todos los días. Cuando vamos a la cama y en la mañana podemos invocar a los 9 coros angélicos. Hay una coronilla que es dedicada a los ángeles. Se puede uno procurar esta coronita, es como un pequeño rosario en el cual se invoca a los ángeles. No es muy larga de decir, se puede decir esta corona, o si no, por lo menos invocarlos en la mañana y en la noche con especial atención para que nos protejan. Vivimos en un mundo satanizado en el que la gente ya tiene gusto por lo que es diabólico, en la música también, en muchas cosas se ve ese espíritu cada vez, ese gusto por lo diabólico, ¿verdad? Y debemos pedir por la juventud para que Dios los preserve, los proteja. A veces la gente ve eso como un juego, e incluso a los niños le dan juguetes que son de cosas, parecen demonios, sus juguetes tienen un aspecto diabólico,
y los niños juegan con eso, se familiarizan con esas cosas. También se hacen películas para niños en las cuales se les da el gusto de esas cosas de magia, de esas cosas así como misteriosas que no son claras, y como que esas películas de Harry Potter, esos libros que los leen los niños y que sus padres se los dan, y que los padres no tienen gusto para darles juguetes bonitos a los niños que les despierten el gusto por lo bello, por lo bueno, y los dejan a los niños jugar a veces juegos en las juegos electrónicos en los cuales se ve siempre diablos, demonios, y los papás son indolentes y demasiado indulgentes con esas cosas, y no ven que eso es malo, ¿verdad? Aunque les dan gusto por esas cosas a los niños, y ya el niño tiene un gusto deformado por lo feo, por las cosas feas, les gusta eso, porque eso es lo que les dan, lo que está de moda. Entonces, es que todos los hacen así, pues, y los papás no quieren contrariarlos y dejan que vean esas cosas o que jueguen esas cosas. Hasta los papás les compran eso, y es una falta de conciencia. Pero nuestro Señor en el Evangelio compara a los ángeles con los niños, porque en el Evangelio de San Miguel, en la misa de San Miguel, se nos habla de los niños. O sea, nuestro Señor elogia la inocencia de los niños y elogia la actitud de los niños, de simplicidad y de una cierta rectitud que los adultos a veces han perdido. Entonces, la inocencia de los ángeles es similar a la de los niños, a pesar de que sean seres muy inteligentes y muy poderosos, tienen mucho poder los ángeles, pero Dios no les permite actuar siempre en este mundo, porque en este mundo somos nosotros los que tenemos la oportunidad de escoger. Dios nos da esa libertad para que escojamos, queremos ir con Él, queremos salvarnos. Entonces, por eso no deja que ni los demonios tengan mucho poder en este mundo, y también los ángeles buenos no intervienen siempre, aunque sí nos cuidan. Y Dios nos ha dado un ángel a cada uno de nosotros. Se dice que los sacerdotes tienen 2 ángeles de la guarda, pero ese ángel que está cerca de nosotros también hay que darle oportunidad de ayudarnos, porque si no lo invocamos y no lo escuchamos, entonces nuestro ángel está, como decirlo así, ignorado y un poco incapaz de ayudarnos, porque a personas que siempre resisten a las inspiraciones de su ángel, llega un momento en que como que ya ni sienten su presencia, porque nunca lo escuchan y se han acostumbrado a ser insensibles a las inspiraciones. Dios se sirve a veces de los ángeles para inspirarnos buenos pensamientos. A veces puede ser el Espíritu Santo mismo que nos ilumina, pero a veces también nuestro ángel, o puede ser que la Virgen María nos dé alguna gracia. Entonces Dios se sirve de intermediarios para ayudarnos, y el ángel de la guarda está ahí para ayudarnos. Pero si nunca lo invocamos, si nunca pensamos en él, pues como que sí es más difícil que podamos escucharlo. Entonces depende de nosotros eso, y tener esa devoción por nuestro ángel de la guarda y devoción por los ángeles en general. Entonces, si los invocamos, pues podemos ser más protegidos, porque hay muchos peligros en esta vida. Hoy hay situaciones que nos pueden afectar, o malos
pensamientos, sobre todo, malas tentaciones, momentos de debilidad, porque todos tenemos a veces momentos de debilidad, y por eso está nuestro ángel ahí, para ayudarnos, para protegernos, y el ángel nos ayuda, pero Dios quiere que pidamos. Hay muchas gracias que Dios no nos da porque no las pedimos, y no hay que esperar que Dios nos las dé si no las pedimos. Ese es el orden actual de las cosas. Dios quiere darnos muchas gracias, ¿verdad? Los santos dicen que la Virgen María es la omnipotencia suplicante, es decir, que todo lo puede por su intercesión, pero Dios quiere que para que ella nos ayude, que se lo pidamos. Y si no se lo pedimos, pues ella no nos puede ayudar. No es que no pueda, sino que es el orden divino, así son las cosas. Y yo leía en una revelación, que es una revelación seria, porque hay muchas falsas revelaciones hoy, no hay que creerse de todo lo que dicen. Las revelaciones aprobadas por la Iglesia no son muchas. Entonces, un ángel le dijo a una persona santa que en realidad ellos pueden hacer todo, pueden hacer 1000 cosas, pero lo que están esperando es que se lo pidamos. Entonces es esa falta de oración. No es que no nos puedan ayudar, pero es que no se nos ocurre pedirlo, y los ángeles no intervienen que en la medida que se los pedimos. Así que hay que pedir, no hay que cansarse de pedir. ¿Por qué es necesario pedir? Porque cuando uno pide, uno adquiere la conciencia de que es una gracia de Dios, uno adquiere la conciencia de que hay que ser agradecido, uno adquiere la conciencia de la importancia de lo que estamos pidiendo, y por eso Dios quiere que se lo pidamos. Entonces, por eso Dios insiste que se lo pidamos, y de esa manera las gracias que podamos obtener nos hacen provecho, ¿verdad? Porque cuando a alguien se le da algo y no es consciente del valor de eso que se le da, ni le va a aprovechar, ni lo va a utilizar, ni lo va a tomar en cuenta, e incluso lo va a despreciar. Entonces, por eso es bueno, es tan importante que pidamos y que insistamos, y entre más pedimos, por decirlo así, a veces Dios nos hace esperar, porque es benéfico para nosotros que Dios nos haga esperar, pues para que tomamos conciencia de la importancia de lo que esa gracia que queremos obtener. Por eso Dios nos hace esperar a veces, ¿verdad? Y los santos que pedían con mucha intensidad, con mucha fe, con mucho amor, Dios les concedía grandes gracias, porque ellos eran conscientes y sí daban gloria a Dios, porque reconocían la importancia de lo que pedían, y porque reconocían que eso viene de Dios, y porque reconocían que hay que darle gracias a Dios. Entonces, finalmente, por ese hecho, les aprovechaba más las gracias que Dios les daba, y por eso es necesario la oración. Y es algo que muchos cristianos no tienen claro. Dicen que creen que Dios es bueno. Pues sí, Dios es bueno. Tienen claro que Dios nos ama. Pues claro que Dios nos ama. Tienen claro que Dios quiere que todos nos salvemos. Pues claro, Dios quiere que todos nos salvemos. Pero no tienen claro que hay que pedirlo, y que es la voluntad de Dios que se lo pidamos. Entonces están esperando que Dios, es que Dios es muy bueno, entonces voy a sentarme y a esperar que Dios haga todo, que Dios me ayude, que Dios me proteja, que Dios me dé gracias, y no hacen nada, no rezan. Entonces es el gran drama de los católicos modernos que no saben rezar y que no tienen el gusto de la oración.
Y a veces si rezan cuando tienen problemas, cuando tienen una enfermedad, cuando tienen algo muy grave que pedir, todos rezan, pero es una oración de conveniencia, no es una oración de amor a Dios desinteresada, y es lo que da más gloria a Dios. A veces rezamos por razones humanas, pero ¿cuál es la oración que es escuchada? Es la oración que es hecha por razones divinas, es decir, por razones de fe. Entonces, cuando yo rezo con fe, es más fácil que Dios me escuche que cuando yo rezo solo porque me duele la muela, o solo porque esto me incomoda, o porque yo sufro. Son razones humanas, pero no es eso lo que realmente Dios espera. Es porque le pedimos a Dios, es lo que hace que Dios nos ayude y que Dios se decida a hacerlo. Entonces, no basta decir, es que yo ahorita tengo un problema económico, yo tengo algo que me preocupa, que me hace sufrir, entonces voy a rezar el rosario, pero yo estoy pidiendo esos bienes no como un medio de ir al cielo, sino en sí mismos, por mi bienestar material, temporal, humano. Entonces es más difícil que Dios me oiga, porque Dios en realidad quiere que todo sea orientado por nuestra fe al cielo. Y entonces, si no vemos toda esa finalidad de las cosas y no lo hacemos por motivos de fe, entonces nuestras oraciones no suben. Y no se extrañen aquellos que dicen, es que Dios no me escucha. Bueno, pero ¿cómo rezas? ¿Y de qué manera rezas? ¿Y con qué intención? ¿Es por tu comodidad, por razones puramente humanas, porque esto te gusta y no es por amar a Dios, servir a Dios mejor? Así que hay cosas humanas que nos pueden servir para ser mejores cristianos, ¿verdad? Todos necesitamos un mínimo vital para vivir, puede ser cierto bienestar económico que es suficiente para vivir dignamente, ¿no? Y cuando uno vive dignamente, uno puede servir mejor a Dios, ¿verdad? Entonces, eso sí hay que pedirlo, pero siempre en esta óptica del servicio de Dios, del amor de Dios. Y eso hace que nuestra oración está inspirada por motivos de fe, está inspirada por motivos espirituales, y siempre debería ser así. Entonces Dios nos escucha más fácilmente. No hay que ser pretenciosos, ¿verdad? Dios mío, yo quiero ser millonario, yo quiero tener un coche mejor, así. No, eso, mientras tengamos lo necesario para vivir, yo digo, dignamente, sin pretensiones, sin soberbia, estamos bien, debemos contentarnos con eso. Y mientras tengamos los medios para vivir en esta vida, para poder servir a Dios, ¿verdad? A veces la salud, cierto bienestar, nos facilita las cosas, nos facilita cómo servir a Dios, cómo amar a Dios, ¿verdad? A veces necesitamos un cierto bienestar para tener tiempo de rezar, entonces eso hay que pedirlo. ¿Pero por qué? ¿Por nuestro egoísmo? ¿Por nuestro propio placer? ¿Por nuestra propia satisfacción nada más? No, todo debe ser visto según la fe, según las finalidades que Dios ha puesto en nuestra vida, y eso es lo que Dios quiere. Entonces hay que pedir, sí, y nunca cansarse de pedir, pero hay que pedir bien. No basta de pedir, porque hay gente que dice, es que yo digo más rosarios, yo voy a... No es solo eso, la cantidad, no. Hay que hacerlo las cosas con la intención, con los fines que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, una persona espiritual es una persona que pide por motivos espirituales.
a Dios, ¿verdad? Y una persona carnal, una persona mundana, es una persona que pide a Dios por motivos humanos, solamente por motivos mundanos, y no incluye por qué Dios nos da estas cosas en la tierra, no ve la finalidad de esas cosas. Y en cierta manera, aunque no todo, excluye en cierta manera lo que Dios el fin que Dios nos ha dado. A veces no completamente, pero en parte sí. Y eso debilita mucho el valor de nuestra oración. Hay que ser conscientes de eso. Entonces, no pidamos siempre cosas, cosas materiales. No pidamos siempre. Pidamos primero y sobre todo que nos salvemos, que vayamos al cielo, que Dios nos dé los medios, que Dios nos dé la paciencia, que es muy necesaria en esta vida, es muy necesaria la paciencia para perseverar. Porque hay personas que son buenas, pero al momento dado la cruz, los sufrimientos los hacen que pierdan la paciencia y dicen, bueno, como Dios no me ayuda, entonces yo me voy a hacer de otra religión, yo no voy a practicar más, ya no voy a rezar, ya no voy a ir a la misa, pues porque no tienen paciencia. Entonces la paciencia nos es necesaria para llegar al cielo, y ciertamente Dios quiere que practiquemos la paciencia, pero es una ganancia cuando practicamos la paciencia, porque estamos llevando la cruz. Eso es la cruz, llevar las cosas con paciencia. Entonces, no es tiempo perdido, ¿verdad? A veces Dios nos hace esperar, no nos concede siempre lo que pedimos, pero le pedimos una manzana y nos da otra fruta, o sea, ¿por qué? Pues Él sabe por qué, pero no es necesario que yo entienda por qué, pero Él sabe que nos es más beneficioso. Hay personas que son buenas, pero que están clavadas en una cama, están enfermos y sufren mucho, y a veces hay personas que duran mucho tiempo con una cierta enfermedad. Entonces dicen, es ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios? Pero es que esa enfermedad es tu cruz, y esa cruz es meritoria, y a pasar de los años no te das cuenta que tu alma se ha embellecido, que tu alma ha hecho muchos méritos por la paciencia que has tenido de llevar tu cruz. Entonces finalmente es un bien, ¿verdad? Ciertas cruces que Dios nos manda no son inútiles. Es que los católicos que quieren juzgar humanamente de cómo Dios lleva las cosas, entonces no entienden y creen que Dios no los quiere, que Dios los ha abandonado porque no me ayuda en esto. Pero a veces es para nuestro bien. A veces Dios nos escucha, a veces sí le pedimos y sí nos escucha, pero a veces no. Entonces Él sabe por qué y debemos estar, ¿cómo se dice?, dispuestos, ¿no? Bueno, hay cosas que son directamente opuestas a nuestra salvación, y esas sí Dios nos las concede siempre, se puede decir, ¿verdad? Y las que son opuestas, porque la virtud de esperanza, el objeto de la virtud de esperanza es todos esos medios que necesitamos para ir al cielo, y Dios es fiel a sus promesas. O sea, Dios es fiel, que si nosotros hacemos nuestra parte, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios se compromete a darnos todos los medios para salvarnos. Dios se compromete y es fiel a sus promesas. Así que Dios no nos ha prometido hacernos felices en esta vida, no. Dios nos ha prometido, y es el objeto principal de nuestra esperanza, la virtud de esperanza, es que Dios nos da todos los medios para salvarnos. Eso sí, ahí hay seguridad absoluta, pero donde puede haber duda, puede haber temor,
es de nuestra parte, porque nosotros no hacemos todo lo que Él nos pide. Y si nosotros no hacemos todo lo que Él nos pide, puede ser que nos perdamos, que nos condenemos. Pero Dios no falla, es de nuestra parte. Así que debemos tener mucho temor, no que Dios nos abandone, no que Dios falle, no, de nuestra parte, de nuestra parte, nuestra fidelidad, que lo que nos toca a nosotros, que lo hagamos bien, ahí sí. Y a veces, muchas veces es la paciencia, muchas veces es muy importante la paciencia, porque en esta vida hay que soportar muchas situaciones que no son normales. A veces puede ser con el mundo, con las personas que nos rodean. Hay cosas que pasan, problemas, y a veces no podemos arreglar una situación, por más que queremos. Pero por lo menos debemos saber sobrellevarla de la manera que Dios quiere. Y eso es fe, porque estamos haciendo algo por motivos espirituales, no por motivos humanos. Es diferente. Y debemos saber en qué manera cada cosa que hacemos en nuestra vida está orientada según la fe. ¿Por qué? Porque todo concurre a nuestra salvación. Todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos, si vemos bien, debe estar hecho por amor a Dios, todo lo que hacemos. Si está ordenado a nuestra salvación, si está ordenado a hacer el gusto de Dios en todo, o sea, la práctica de las virtudes, todas las virtudes, porque no nada más algunas virtudes, no, todas las virtudes. Podemos hacer bien todo, pero hacemos un pecado grave contra solo una virtud, pues es suficiente para perder la gracia. Entonces, vivir en esa inocencia que se parece a la inocencia de los ángeles, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes imitan mejor el ejemplo de los ángeles? Pues son los niños, porque son inocentes los niños. Los niños tienen una rectitud, una cierta rectitud que Dios les ha dado, porque Dios los hizo así, y a veces es para nosotros como un ejemplo. Jesús nos dice: ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? El que se vuelva como uno de estos pequeños. Pero no hay que ver la infancia espiritual como una infancia puramente humana, porque hay personas que confunden. Es en un sentido espiritual que Jesucristo lo dice. O sea, hay gente que vive, le gustan las niñerías, y eso está mal. San Pablo dijo: cuando yo fui adulto dejé las cosas de niño. Es decir, ese aspecto de los niños que es la inmadurez, la inconsciencia, la ignorancia. Eso no hay que imitarlo en los niños. Eso es un defecto de los niños, es una carencia. Por eso los niños lo que más necesidad tienen es de una buena educación, una buena formación. Pero esa ignorancia, esa debilidad de los niños, no es eso lo que hay que imitar. Es que en una manera espiritual que Jesucristo nos los dice, que nos volvamos como niños. Hay que hacer como niños de una manera espiritual, ¿verdad? Inocentes, rectos y limpios, ¿verdad? Y esa inocencia se parece mucho a la de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles, que siendo tan inteligentes, tan poderosos, y son inocentes como niños, son limpios como niños. Los ángeles son puros, y a pesar de ser tan superdotados, se puede decir, son muy humildes, ¿verdad? Son humildes. Entonces, muchas veces en la iconografía cristiana vemos cuadros de la Virgen María, de los santos, y los ángeles son representados como niños pequeños,
¿verdad? Por su inocencia, pero no quiere decir que no son inteligentes, ¿verdad? Nosotros cuando logramos algo bien, cuando nos sentimos un poco inteligentes, estamos tentados de soberbia. Generalmente, cuando una persona o es muy fuerte o es muy inteligente, es muy difícil que se libere de una cierta complacencia, ¿verdad? Como hay personas que se sienten bellas, y aunque fuera cierto, es muy difícil que no tengan una cierta complacencia en eso, y que se vuelvan orgullosos en cierto punto. Yo no digo de una manera desbocada, pero sí un cierto orgullo. O una mujer joven que es bella, es muy difícil que haya mujeres bellas que sean realmente humildes. Es muy difícil hallar jóvenes que tengan talentos humanos y que no se complazcan en eso, o que miren a los demás un poquito debajo del hombro y que desprecien a los demás. Hay muy pocas almas así. Si vemos la vida de los santos, había santas que humanamente eran muy agraciadas, pero eran humildes, muy humildes, y no había malicia en ellas, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra debilidad. Son muy pocas personas que no sucumben delante del orgullo cuando tienen cosas, dones de Dios, y los toman como si vienen de ellos y no los atribuyen a Dios. Es la soberbia humana. O personas que tienen dinero. El dinero no es algo malo si se le da un buen uso, pero es muy difícil para una persona que tiene mucho dinero practicar la humildad. Creen que todo lo pueden, es muy difícil hallar personas que tengan muchos medios económicos y que vivan en una vida cristiana realmente profunda. Esa nueva burguesía que nació, por ejemplo, en México después de que el país se volvió laico, y esa nueva burguesía es completamente que no reza, son gente que nomás vive cuidando su dinero, cuidando sus propiedades. Pero la antigua nobleza, por ejemplo, antes de la independencia de México, la nobleza mexicana eran gente muy creyente. Son esa nobleza que edificó las bellas iglesias que vemos en todos lados en México. Son esa nobleza que pagó esas iglesias y que las hicieron con tanta piedad y que son hermosas. No las iglesias modernas que hoy construyen, que parecen un pastel, o que parecen que no tienen gracia. Pero esas iglesias que se construyeron con tanta piedad, con tanta devoción, en la cual hay cuadros que nos inspiran devoción, que nos inspiran amor a Dios. En México hay una tradición de pintura. Los pintores mexicanos, el tiempo virreinal, hicieron cuadros muy hermosos que inspiran mucha fe, con mucha devoción. Era gente que tenía mucha fe, y mucho de eso fue hecho por la nobleza mexicana, que pagaba esas cosas, que las fomentaba. Entonces era gente rica, pero no estaba pegada a esa riqueza y vivía de una manera cristiana en esa riqueza. Mientras que la burguesía mexicana actual son gente presumida y que hacen gala de sus propiedades y que nunca ayudan ni a la iglesia ni a los pobres, y que se pasan todo el tiempo en cuidar su dinero, cuidar sus propiedades, y no piensan en los demás, no piensan en ayudar, en hacer fructificar esos dones que Dios les dio. Y son gente que es lleva todo eso con ostentación. La ostentación es mala.
entonces no se da gloria a Dios de los bienes recibidos. Mientras en otros tiempos hubo reyes que eran gente muy rica, pero que vivían sencillamente, no se apasionaban por las riquezas, no despreciaban a su prójimo, no eran presumidos, como hoy dicen en México, ¿verdad? Presumidos. Bueno, esa gente que dicen que es muy fresa, son gente que se la pasa todo el tiempo pensando en distraerse, en diversiones, que nunca rezan, nunca piensan en hacer obras de caridad. Esa gente esa gente rica que en otros tiempos había en México, era gente que era humilde y que ayudaba a los demás. Pero desde las revoluciones que ha habido en México, son la gente ambiciosa, la gente que ama el poder, que me gusta presumir y que desprecian a los otros, que han tomado el poder en México. Por eso ahorita ya no se ayuda a los pobres, ya no se ayuda, no se piensa en venerar a Dios. Entonces las antiguas iglesias hermosas que se construyeron pues caen en ruinas. El Estado no se preocupa por repararlas y están cayendo en ruinas. Todo se destruye porque no hay personas piadosas que ayuden. La iglesia cada vez es más oprimida y no es un milagro, no es de extrañar que hoy tengamos que decir esta misa aquí en una sala alquilada porque no tenemos medios económicos para honrar a Dios según la tradición, como debe ser, como debería ser, porque no hay quien ayude, no hay quien pueda o sea, la gente hoy, no es que en México haya tanta pobreza, en México hay riqueza, pero ¿en qué se usa esa riqueza? La gente que tiene dinero, ¿en qué lo usa? No es para gloria de Dios, no es para salvación de su alma, es para divertirse, para su placer. Entonces es así que el mundo se degrada porque ya no hay almas que sean ricas para Dios, ¿verdad? Ricas para Dios. Entonces, si antes en las iglesias la gente tenía algo y lo ofrecía a Dios. Se decía, por ejemplo, la catedral de México estaba llena de plata, de muchas cosas, de plata y de piedras preciosas, los altares. ¿Y qué es lo que hizo Juárez? Lo primero que hizo es despojar a la iglesia de todo eso. Entonces, porque a la gente buena quería ofrecer algo a Dios y le daban lo mejor que tenían. No es que la iglesia usaba eso para sí, no, es por honrar a Dios, y eso estaba ahí, no era la iglesia que pagaba eso, eran los fieles, los buenos cristianos que se desvivían para honrar a Dios. Y entonces de esa pureza de intención salen buenas acciones, y son acciones bendecidas por Dios, porque son hechas por motivos de fe, por motivos de amor a Dios, y todo eso Dios lo bendice. Entonces no basta que recemos, también cómo rezamos, y al lado de eso cómo vivimos, ¿verdad? Porque si yo digo, Dios mío, yo quiero ir al cielo, y al lado de eso no quiero corregirme de mis pecados y no lucho contra ellos, pues Dios dice, pero ¿cómo quieres que yo te ayude si tú destruyes lo que yo te doy? Yo te doy gracias y tú las desperdicias, yo te doy dones y tú los echas a perder. Y ¿cómo quieres que yo te siga dando gracias, como que yo te siga ayudando? Así que Dios quiere que colaboremos con su obra. Por eso los ángeles son el ejemplo
de la obediencia, porque un ángel es todo lo que hace es instantáneo, en un instante. Por ejemplo, yo quiero leer un libro y me lleva días en leerlo, mientras un ángel de una mirada comprende todo lo que hay en ese libro. De una mirada el ángel sabe muchas cosas, porque es un espíritu simple, ¿verdad? Y los ángeles son ágiles, porque ellos pueden actuar de un extremo de la tierra a otro en un instante. Pueden estar presentes aquí ahorita y en un instante estar al otro extremo del mundo, del universo. Son ágiles. Mientras que los hombres somos lentos. Un papá le dice a su hijo: haz esto. Sí, ahorita. Y lo hace esperar. Pasa una semana, y él no ha hecho todavía lo que su papá le dijo que hiciera. Somos lentos, no somos como los ángeles que obedecen instantáneamente, sin retraso. Y bien, porque un ángel no puede hacer las cosas a mitad, las hace perfectas. Entonces, hay gente que está acostumbrada a hacer las cosas mal hechas. Y dice: no, es que eso no hay que ser mezquino. ¿Por qué me pides que yo haga esto tan bien hecho? Eres muy fijado, eres mezquino. No es verdad. Dios quiere que hagamos las cosas bien hechas. Y cuando vemos la más pequeña flor en el campo, está bien hecha. No solo bien hecha, es perfecta. Dios la hizo perfecta, y no hay una flor mal hecha y una flor bien hecha. Dios todo lo hace perfecto. Es que Dios es fijado, Dios es mezquino. No. El bien debe ser bien hecho. Entonces hay gente que uno les dice: haz esto bien. Es que no, eres muy exigente, eres muy fijado. Eso no está bien. Debe ser más fácil, ¿verdad? Hoy la gente quiere que no haya exigencias, que no se hagan las cosas bien. Y los ángeles, que son el modelo de la obediencia, cuando Dios les dice de hacer algo, lo hacen perfectamente bien, sin retraso y bien hecho. Entonces, Dios nos pide la perfección. No es que uno sea fijado, hay que hacer las cosas bien, en general, siempre. A veces no lo logramos, pero eso Dios no nos pide hacer lo que no podemos, pero si lo podemos hacer, hagámoslo bien, ¿verdad? Hay gente que le gusta desperdiciar las cosas y dicen: es que yo soy generoso, entonces yo por eso desperdicio, porque soy bueno, entonces desperdicio. No es verdad. Cuando Jesucristo, que es todopoderoso, multiplicó el pan y sobró pedazos de pan, y dijo Jesús a los apóstoles: recojan ese pan para que no se desperdicie. Pero ¿por qué dice eso Jesús si Él puede hacer todo el pan que quiera? Porque es Dios. Pero no, Él no quiere que seamos desperdiciados. Y vivimos en una sociedad que desperdicia, que tira todo. Y compro una cosa, me sirve una vez y ya después lo tiro. Eso es desperdicio, eso no es cristiano. Y hay personas, o un superior, un jefe de empresa le pide a sus empleados que hagan bien las cosas. Es que él es muy exigente, es muy fijado, y lo critican. Pero no, es que es normal que les pida que haga las cosas bien, ¿verdad? No está bien cuando un superior pide más de lo que una persona puede hacer. Ahí sí, ¿verdad? Porque no puede, porque no alcanza, porque no es posible. Pero cuando se puede, ¿por qué no? Ese desperdicio, esa negligencia, ¿verdad? Y Jesucristo nos dio el ejemplo de no desperdiciar. Esta sociedad consumista desperdicia, malgasta,
y finalmente se empobrece así, ¿verdad? El orden es cristiano, el desorden no es cristiano. Si ustedes ven la misa, es muy ordenada la misa, los movimientos que hace el sacerdote, hay muchas reglas y el sacerdote debe respetar esas reglas. Es la iglesia que pide eso, y cuando el sacerdote respeta esas reglas, está haciendo un acto de obediencia. Y si no la respeta, hace pecado, porque está mandado por la iglesia. Es que no hay que ser tan exigente, no hay que pedir tanto. No, sí. En lo que es posible, sí. A veces no se puede, y ahí Dios no nos responsabiliza de eso, ¿verdad? Pero cuando se puede, hay que hacerlo. Cuando nuestro Señor resucitó, el sudario estaba doblado, no estaba tirado ahí como acostumbran muchos papás a sus hijos. Los niños se levantan y avientan todo, y su cuarto es un regadero de sábanas y de ropa, es un desorden. Dios no le gusta el desorden. Dios hizo las cosas con orden. Y los ángeles todos son muy ordenados, porque se les llama jerarquías. Son como un ejército bien ordenado. Todos obedecen a su momento. Pues Jesucristo nos dejó el ejemplo de orden. Porque cuando resucitó no dijo, es que yo soy Dios, yo acabo de resucitar, aviento el sudario en el piso y ya me voy. No, los apóstoles hallaron el sudario doblado en una esquina. Dios le gusta el orden. La gente desordenada cree que eso es una manera de ser generoso, de ser más, de no ser fijado. Creen que eso es mezquinidad. No es mezquinidad. Es orden. Dios le gusta el orden. Y una persona que tiene su casa en orden, que tiene su cuarto en orden, es más fácil, tiene las ideas más claras, más sana de espíritu. Es cristiano el orden. Entonces Jesucristo nos dejó el ejemplo de que Él era ordenado, ¿verdad? Él dobló el sudario, o serían los ángeles, no sé, pero de todos modos no dejó ahí regada el sudario. Entonces los ángeles son el mejor ejemplo del orden, porque todos son muy disciplinados, y hay 9 jerarquías de ángeles, y cada ángel tiene una función en la creación. Hay ángeles que cuidan el mar, hay ángeles que cuidan los vientos, hay ángeles que cuidan las naciones. Cada nación tiene un ángel de la guarda, cada ciudad tiene un ángel de la guarda, y él hace eso que Dios le dice, cuidar ese lugar. No se va a decir, es que yo voy a ver en otra ciudad a ver qué pasa. No. Hay mucha disciplina en los ángeles, mucho orden. Y así debemos tratar de imitar a los ángeles, porque hay mucha gente que es muy caótica en su vida, muy desordenada, y eso lo indispone incluso a amar a Dios, porque el desorden nos hace que nuestras ideas están también mal. Entonces, cuando yo vivo en un lugar limpio, cuando yo vivo en un lugar ordenado, como que estoy más en paz y como que estoy más tranquilo, y hay más salud mental, ¿verdad? Y necesitamos practicar el orden, imitar a los ángeles. Y en el cielo ya no habrá lugar a esas cosas. Por eso Dios nos va a purificar, si quieraslo o no, te va a purificar. Si tú no lo haces, Él lo va a hacer en el purgatorio. Y es tremendo el sufrimiento del purgatorio. Vamos a pasar un fuego tremendo, hasta purificar todas tus intenciones, toda tu manera de ser. Y mejor hacerlo en esta vida, ¿verdad? En esta vida, purificar nuestra alma y tender a asemejarnos a los ángeles en toda humildad, en toda limpieza. Ellos son seres puros, limpios, y no por ser inteligentes son orgullosos.
no por ser fuertes, poderosos, no son orgullosos. Pero cuando nosotros veamos que Dios nos da un talento, un don, no, esa complacencia es muy fácil. Y decir, es que yo soy así, tú no eres así. No, es que es un don de Dios. ¿Por qué te glorías de lo que Dios te ha dado? ¿Por qué mejor no tratas de hacer más esfuerzos y hacer fructificar los dones de Dios? Hacerlos fructificar es lo que Dios nos pide. El día del juicio nos va a decir Dios, es que eso yo te lo di, pero tú, ¿qué hiciste con eso que yo te di? Hiciste buenos actos, buenas acciones, has hecho fructificar los talentos que yo te di. Te di talentos de inteligencia, te di talentos de fortaleza, te di talentos de salud, te di talentos de incluso hermosura, porque hay personas que son bellas, pero en lugar de utilizar eso para gloria de Dios, lo utilizan para vanidad y para ver a los demás debajo de la espalda y despreciarlos, ¿verdad? Y enorgullecerse de algo que Dios les dio. Pero también esos talentos deben ser usados para servicio de Dios, para gloria de Dios, y para practicar la caridad, no para practicar la impureza o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, las personas que tienen talentos, que vivan en la humildad y que lo que Dios les da, pues que lo utilicen para el bien y que lo hagan fructificar, no como aquel, esa de la parábola de los talentos, que enterró los talentos para que no les pasara nada. Y el juez le pide, pero ¿qué hiciste con los talentos que te di? Es que yo tenía miedo que por aquí, que por allá, y los enterré. No, es que yo quería que los hicieras fructificar. Te di inteligencia, usa la inteligencia. Te di salud, te di fortaleza, la usaste para mi gloria, para mi servicio, para el amor del prójimo. No, es que no podía, que no sé qué. Entonces vas a ser condenado. Es que yo tenía talentos humanos, yo tenía belleza, ¿la usaste para complacerte en ti mismo y despreciar a los demás? No, eso no es la voluntad de Dios. Una persona que tiene talentos puede practicar más fácil la caridad con el prójimo. Había santos que tenían dones de Dios muy grandes. San Pablo era de una gran inteligencia. Hay santos como Santo Tomás, San Agustín, que eran muy inteligentes, pero no se enorgullecieron y no empezaron a decir, es que yo soy, yo tengo, yo puedo. No, hicieron fructificar esos talentos, y hicieron libros hermosos, Santo Tomás, San Agustín, libros hermosos que hay que leer. Y hicieron fructificar, no se pusieron a complacerse. Es que yo soy muy inteligente. Había santas que eran muy hermosas, pero eran humildes y usaban esos talentos para llevar a los demás al amor de Dios, no a un amor desordenado. Porque hoy hay gente que solo cuando piensa en una mujer, siempre es con una intención impura. Hay gente que es así. Entonces piensan que esas cosas solo se pueden usar para el mal, pero no es así. Incluso esas cosas son para gloria de Dios. Pero hoy la gente mucha gente, no toda, pero hay mucha gente que tiene la mente sucia y ve el mal en las cosas buenas y les da solo un solo objetivo, la impureza. Y no pueden verlo de otra manera porque tienen una conciencia sucia, deformada, y solo pueden, cuando ven una mujer, solo es como un objeto de mal deseo, aunque sea joven, siempre es un deseo como un objetivo de impureza, y no lo pueden concebir de otra manera.
no les cabe en la cabeza que se pueda ver a una mujer como una hermana sin ninguna mala intención. Siempre está mezclado esa mala. Hay gente que está pervertida su mente y no pueden verlo de otra manera, porque esta sociedad eso es lo que se promueve, ¿verdad? Ya no hay el respeto por los demás. Así que pensemos en los ángeles y sobre todo en esa prontitud que ellos tienen de obedecer, de hacer bien las cosas como Dios manda, y como son tan inteligentes los ángeles, Dios no les dio muchas oportunidades. En el principio, cuando Dios los creó, tuvieron un instante para escoger: ¿tú quieres servirme a mí o no? Y en ese momento los ángeles buenos son los que aceptaron someterse a Dios, y los ángeles malos, que se hicieron malos porque Dios los creó buenos, pero no quisieron. En un instante, justo apenas Dios los había creado, y ya estaban en el infierno. Pero como eran seres muy inteligentes y muy capaces y veían las cosas muy claras, por eso Dios no tuvo mucha paciencia con ellos y enseguida los castigó. Pero a nosotros, como somos débiles, somos muy ya de nacimiento, nacimos con tendencias al mal, entonces Dios nos tiene más paciencia, pero no quiere decir que esa paciencia será para siempre. Así que no juguemos con eso, y en este mes vamos a encomendarnos especialmente a los ángeles. Pidámosle que nos ayuden y también tengamos esa docilidad, ¿verdad? Dejarnos ayudar, y también tengamos esa fidelidad a invocarlos, ¿verdad? Hay que invocarlos en todos los días, en la mañana, en la noche. Invoquemos los ángeles y pidámoslo que nos protejan en este mundo, en las circunstancias que hoy vivimos, en que los demonios son más poderosos. Tenemos más necesidad de invocar a los ángeles. Necesitamos invocar a los ángeles más seguido. Entonces, especialmente a San Miguel, que es el que dirigió a todos los ángeles contra la rebelión diabólica, que, como dice el Apocalipsis, llevó consigo 1/3 de los ángeles que había en el cielo. 1/3 se fue con Satanás, pero 2/3 no. Son ángeles buenos, y son los seres que son más numerosos que los hombres. Los ángeles son mucho más numerosos que los hombres. Pueden leer en este libro de Santo Tomás que les vamos a distribuir hoy, en la parte donde habla de los ángeles, y es muy interesante, y todo lo que dice Santo Tomás. Y vamos a también invocar en este mes a Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, porque como ella es reina, los ángeles la obedecen, están a sus órdenes. Entonces son muy obedientes los ángeles. Invoquemos a Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, ¿verdad? En las letanías decimos Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, pero también decimos Reina de los Ángeles. Pidamos a la Virgen que nos envíe sus ángeles y que nos proteja de los malos pensamientos, pero debemos honrar a los ángeles para que nos ayuden más. Y pidámosle todos los días tengamos esa devoción a los ángeles, y si no podemos ser perfectos e imitarlos en la inocencia, por lo menos tengamos esa inocencia de intención. Es decir, yo quisiera nunca ofender a Dios, ni siquiera en un pecado venial. A veces no lo logro, pero por lo menos tengo la intención. Es muy importante tener esa intención. Y cuando en la mañana rezamos, formulamos esa intención.
Dios mío, en este día yo no te quiero ofender, ni siquiera en un pecadillo venial. No quiero. Y después a veces caemos, se nos escapa una impaciencia, lo que fuera, pero por lo menos la intención general es pura. Y en eso estamos imitando a los ángeles, en eso estamos imitando al corazón inmaculado de María. Por lo menos la intención, aunque de hecho pues somos frágiles y vamos a hacer pecadillos por aquí y por allá, pero nuestra intención general es pura. Tratemos de formular esa intención en las mañanas. Dios mío, presérvame en este día de todo tipo de pecado, aunque sea el más pequeño, y en eso quiero, por lo menos en esa intención general, quiero imitar las intenciones del corazón inmaculado de María y las intenciones de los ángeles y de los que están en el cielo, porque en el cielo todo es perfecto. Así que vamos a pedirle en este mes, no olvidemos de honrar a los ángeles, y si lo hacemos bien, pues comprendemos bien esa importancia, pues toda nuestra vida vamos a honrar a los ángeles. Vivir en presencia de Dios, presencia de la Virgen María y en presencia de los ángeles, de nuestro ángel de la guarda que nos está viendo todo lo que hacemos. Vamos a pedirle en esta Santa Misa a San Miguel que confirme nuestras almas en el bien y que ponga un obstáculo a la acción diabólica en nuestra vida. Pidamos lo mismo porque San Miguel proteja a los niños, proteja la inocencia de los niños para que no se corrompan, porque a veces el mal, lo que echa a perder a los niños, viene de sus propios papás, de su propia familia, de lo que hay en su casa, de lo que les dan en su casa y los echan a perder. De ser ángeles, los niños se convierten en demonios por la falta de vigilancia de sus padres y por la falta de fe de sus padres. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.